Hello, hello, ¿cómo están todos? Bienvenidos oficialmente a un nuevo episodio de Power Souls. Qué emoción estar nuevamente por aquí después de ausentarme algunas semanas. Pero bueno, demasiado feliz y emocionada de seguir construyendo con ustedes este espacio de sanación, amor, conciencia, espiritualidad. El día de hoy me pareció muy interesante hablarles sobre por qué me he convencido tanto que la Biblia es verdad y sobre todo para iniciar esta nueva temporada de episodios. Dios va a seguir estando muy presente en este canal, entonces quise abordarles algunos de los cuestionamientos, argumentos que me he hecho para convencerme tanto de que evidentemente las escrituras son verdad, que son lo único que requerimos para vivir más plenamente y felices en la tierra. Todas las mentiras que se me han ido cayendo en el tiempo. Ha sido un proceso demasiado bonito, creo que lo más bonito que me ha pasado en la vida. Me ha traído demasiado libertad, amor, crecimiento, sanación, sentido a mi existencia, por eso lo comparto con tanta fe. Sin embargo, ha sido un proceso de cambio. Muchas cosas han cambiado a nivel mental, espiritual, emocional en mí. Y como todo proceso de cambio, pues requiere que las arenas se pongan movedizas para que se caiga todo lo que ya no está alineado a ese cambio. Se caen todas esas mentiras que yo me había comprado en el tiempo, se caen muchos aspectos que María Antonia creía ser o que creía sobre la vida con muchísima certeza. Entonces también esa ha sido una de las razones por las que le bajé un poquito al ritmo con el que les venía publicando, porque evidentemente pasé por muchísimos cuestionamientos, situaciones, decía, bueno, si te vas a ir por este camino, ¿no? Hasta que tomé la decisión de que no le puedo decir a Dios que no, de que lo más maravilloso que puedo hacer en este tiempo terrenal es ser un instrumento para su creación, es comunicar toda la grandeza, todas las cosas maravillosas que Él ha hecho en mi vida, porque soy testimonio de su bondad, de su amor, de cómo llega, te salva, te sana, te transforma. Entonces, Dios seguirá estando mucho más presente en este canal. Cuando yo empecé en todo esto, pues obviamente me encuentro con una María Antonia más escéptica con estos temas, porque aunque tengo la parte espiritual muy presente en mí, en todo lo que soy, también soy muy lógica y muy racional. Y a Dios no se le puede entender por medio de la lógica y la razón. Más bien esto nos limita porque Dios es un ser sobrenatural que se mueve en cosas que la lógica y la razón no pueden entender, no pueden dimensionar. Entonces, cuando empezamos a funcionar muy lógicos de quererle encontrar sentido a todo y eso es como, eso no te sirve de nada, nomás como que te estanca y te impide ver la verdad sobre lo que él te quiere mostrar y te quiere enseñar. Entonces, la María Antonia escéptica pensaba cosas como, es un libro muy anticuado, ya no se adapta a estos tiempos, es un libro supremamente machista o solamente habla de temas de hombres y entonces ya no se adapta a lo que estamos viviendo ahora. ¿Cómo sabes que es verdad? O sea, vas a basar toda tu existencia en un libro que, pues, quién lo escribió o de dónde salió. Eh, y empecé a desarrollar ciertos argumentos que hoy en día me permiten decir es que serías muy tonta, María Antonia, donde rechaces todo este conocimiento tan maravilloso, porque evidentemente en la práctica, cuando sacas toda esa teoría y la llevas a la experiencia, a la práctica, te das cuenta que es verdad. Lo número uno me llamó mucho la atención, que era el libro más vendido de toda la historia. O sea, yo decía como, bueno, pasan las generaciones, todo y la Biblia sigue vigente, sigue transformando a las personas, personas por medio de la fe. Y cuántas religiones no se basan en esto, porque aunque pues todo esto sale de la Torá inicialmente y luego pues le agregan el Nuevo Testamento, en fin, las religiones más fuertes sobre la tierra están basadas en el Evangelio. Entonces quise profundizar más en eso y llegué a una verdad muy bonita que está en Lucas 17, se las quiero compartir, en donde dice, hasta el tiempo de Juan el Bautista, la ley de Moisés y el mensaje de los profetas
fueron sus guías, pero ahora se predica la buena noticia del reino de Dios y todos están ansiosos por entrar. Eso no significa que la ley haya perdido su fuerza. Es más fácil que el cielo y la tierra desaparezcan a que el más pequeño punto de la ley de Dios sea anulado. Repito, es más fácil que el cielo y la tierra desaparezcan a que el más pequeño punto de la ley de Dios sea anulado. Y pónganse a pensar, ¿cuántos años han pasado? ¿Cuánto tiempo? Y los mandamientos siguen vigentes hasta hoy en día. Cuando hablan de la ley de Moisés, se refieren a eso, al Antiguo Testamento. Y se cumple esto de que la palabra de Dios, por más de que la traten de exterminar, por más de que la traten de sacar, va pasando de generación en generación, va tocando corazones. Hoy en día, aunque yo tenía esa postura escéptica, me vino a tocar a mí en pleno 2023. Entonces, bueno, ahorita estamos en 2024, pero todo este conocimiento me llegó en el 2023. Entonces, primera verdad que se comprueba con esto. Lo número 2, que acá se me cayó una mentirota que yo me había creído y sé que muchos de los que me están escuchando les deben pensar lo mismo. Y es que yo pensaba que el crecimiento o la evolución en la Tierra era como lineal, así en línea ascendente, que íbamos en mucho desarrollo tecnológico y entonces por eso tendemos a pensar que la Biblia no es vigente o es algo que está muy anticuado, que se quedó en lo antiguo y ya no sirve para estos tiempos. Pero es una mentira pensar que el crecimiento es lineal y ascendente y ya les voy a decir por qué. Esto está escrito en Eclesiastés 1. Denme un segundito. Eclesiastés 1, versículo 9. La historia no hace nada más que repetirse, ya todo se hizo antes, no hay nada realmente nuevo bajo el sol. A veces la gente dice, esto es algo nuevo, pero la verdad es que no lo es, nada es completamente nuevo. Ninguno de nosotros recuerda lo que sucedió en el pasado y las generaciones futuras tampoco recordarán lo que hacemos ahora. ¿Qué nos están diciendo? Que en realidad las mismas cosas se repiten una y otra vez, por lo que estamos en una rueda. Continuamente las generaciones van pasando, pero siempre volvemos a un punto inicial y todo se vuelve a repetir porque Dios hace que las mismas cosas se repitan una y otra vez. Y esto no lo digo yo, sino que está escrito igual en Eclesiastés 3, versículo 15. Los sucesos del presente ya ocurrieron en el pasado y lo que sucederá en el futuro ya ocurrió antes, porque Dios hace que las mismas cosas se repitan una y otra vez. Por lo que pensar que ahorita todo lo que está pasando del homosexualismo y tantas terapias alternativas que están saliendo y que los papás estaban equivocados y que entonces nosotros como generación estamos mucho más avanzados, es una mentira, porque simplemente vamos a llegar al mismo punto. Por lo que es un manual que aplica para toda la vida, para todas las generaciones, para todos los tiempos, aunque esté escrito obviamente en los tiempos de Moisés y todo esto, se dan cuenta que la palabra sí o sí, cuando la sacan de la teoría a la práctica, todo se termina cumpliendo. Ahorita les pongo más ejemplos de esto. Número 3, la palabra de Dios está viva y se lee a través de su Espíritu Santo. Me llama mucho la atención que hay una creencia que muchas personas tienen, que es como leer la Biblia es sumamente complicado, es un libro que necesitas tener como siempre esa asesoría, en fin. O la religión te hace pensar que no, que solamente los sacerdotes pueden leer palabra y leer Biblia. Estoy hablando más propiamente del catolicismo, que por ejemplo no nos enseñan tanto a leer palabra. En el cristianismo sí, los judíos igual, pero en el catolicismo siempre es como vas a misa, el sacerdote es el que te va dando fragmentos de la palabra, haces la reflexión, pero nunca te vas como directamente tú, o ese fue mi caso, esa fue mi educación y yo hasta hace poco fue que, bueno, hasta el año pasado fue que la empecé a leer. Y trae demasiado revelación porque es una palabra que está viva y es una palabra que se lee por medio del Espíritu Santo. Es un error pensar que nosotros en nuestro propio entendimiento la vamos a poder entender, porque precisamente hay que pedirle guía a Dios, hay que orar y decirle, ok, háblame por medio de tu palabra. Espíritu Santo, muéstrame qué es lo que me quieres decir. Y esto del Espíritu Santo está explicado aquí, cómo efectivamente nosotros podemos entender lo que Dios nos está diciendo, pero solamente a través de su Espíritu.
espíritu que efectivamente Jesús nos dejó. Jesús promete el Espíritu Santo. Si me aman, obedezcan mis mandamientos, y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce, pero ustedes sí lo conocen, porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. No los abandonaré como huérfanos. Vendré a ustedes dentro de poco. El mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán. Dado que yo vivo, ustedes también vivirán. Acá nos hablan del abogado defensor, que es el Espíritu Santo, es el Espíritu de verdad. Todas las mentiras se caen ante la verdad. Por eso es que es muy bonito que cuando leemos palabra y nos conectamos mucho con el Espíritu Santo, alguien puede llegar a decirnos cualquier mentira y tú simplemente le preguntas a Dios. Empiezas a desarrollar ese discernimiento porque no estamos tan acostumbrados como a fluir en esa realidad espiritual o a confiar en esos dones innatos que tenemos de discernimiento, en donde efectivamente sin ver podemos sentir las cosas y llegar a la verdad. Pero es algo que se va desarrollando, o sea, es un ejercicio y una habilidad que se va desarrollando, porque al principio a mí me pasaba que sí, muy Espíritu Santo. Bueno, me pasa algo muy interesante con el Espíritu Santo, una creencia que le agradezco a mi mamá meterme con el Espíritu Santo, era que siempre que a mí se me perdía algo, era como, Muñe, siempre di, porque ella me dice muñeca, Espíritu Santo, muéstrame dónde está esto o dónde está lo otro. Y yo siempre lo encontraba, entonces sí desarrollé ahí como, Espíritu Santo, muéstrame dónde está el celular que se me perdió, y el celular me aparecía mágicamente. Entonces ya tenía ese conocimiento, pero con la palabra sí he estado profundizando mucho más en esto, porque a fuerza lo necesito para entender lo que me quiere decir, para entender qué es lo que quiere hacer Dios. Entonces yo, por ejemplo, en estos episodios siempre digo, Espíritu Santo, que mi boca siempre hable verdad, que todas las mentiras se caigan, muéstrame qué debo hablar, qué debo callar. Siempre muy conectada con eso, porque eso hace que cualquier espíritu de mentira que venga a engañarnos, porque le encanta, creo que es una de las estrategias que más usa Satanás, o de hecho a él le dicen el padre de la mentira. Entonces es muy fácil que nosotros caigamos precisamente en esas mentiras si estamos alejados del Espíritu de Dios, si no estamos conectados con el Espíritu de verdad. Y acá, en eso que les leí, no sé si ven que en las escrituras le dicen abogado defensor. Y a Satanás normalmente le dicen el acusador. Es decir, que para hacer frente a todo lo que el enemigo nos quiere hacer creer, a todas esas mentiras a las que constantemente estamos expuestos, tenemos que recurrir al abogado defensor, que es el Espíritu de Dios, es el Espíritu Santo y es el Espíritu de verdad. Solo así como dato curioso, si ya profundizan en eso, es importante entender eso como del acusador y del abogado. Por otro lado, otra de las cosas que más me conectó con toda esta verdad, a yo decir, no, es que serías muy tonta, María Antonia, si rechazas este conocimiento, pues o si le dices a Dios que no, porque es demasiado infinito, trae demasiada riqueza y demasiado sentido a la existencia. Pero algo de lo que más me ha enamorado es que no hay ningún aspecto sobre el ser humano del que no se hable en las escrituras. O sea, es un conocimiento demasiado profundo sobre lo que somos. Encuentras cosas sobre la homosexualidad, sobre la pedofilia, sobre el amor, sobre el sexo, sobre el asesinato, el robo, la envidia, cómo nos contaminamos en el corazón. Los conflictos en un montón de historias te van mostrando la realidad humana, cómo es que funciona el corazón de las personas, a qué situaciones estamos expuestas. Entonces, cuando tú empiezas a sacar toda esa información y la pasas a la realidad, la pasas a tu experiencia de vida y te das cuenta que todo encuentra una forma maravillosa de ser y todo empieza a conectarse, dices, esto es verdad, efectivamente es verdad, porque vamos al siguiente punto, la verdad es comprobable. Por más de que sea, a fuerza se necesite fe con todo este tema de Dios, de la palabra, de las escrituras, de la espiritualidad, porque pues a Dios no lo vemos, pero lo sentimos. Es como el amor, no se ve, pero se siente, o sea, es una conexión que nos hace llorar, que nos hace reír,
que nos hace vivir un montón de cosas. Es una energía demasiado poderosa la que Él llega como a ponernos en nuestras vidas. Pero te das cuenta que la verdad es comprobable porque la mayoría de las cosas, todas, o sea, yo me daba cuenta, yo como que decía, cuando andaba un poco incrédula era como, bueno, acá Dios dice que entonces Él manda maldición sobre las otras generaciones, de los padres sobre los hijos. ¿Eso se cumple? Sí, evidentemente las enfermedades se repiten, evidentemente los pecados o la raíz del pecado se repite. Dios dice, te haré cabeza y no cola, le dice, por ejemplo, al pueblo de Israel como una promesa hacia la obediencia. Y efectivamente los judíos son cabeza y no cola, y están en la cima del mundo, en todos los puestos más importantes. Empiezas como a sacar muchos aspectos, a pasarlos a la realidad, incluso hay hasta evidencias arqueológicas de cosas que están en las escrituras, entonces dices, la verdad es comprobable. Y si le sumamos el espíritu de verdad, empezamos a creer mucho más porque le empiezas a encontrar demasiada libertad a la verdad. Jesús nos dijo, conocerán la verdad y la verdad los hará libres, y esto es tal cual así. No se queda en un versículo muy bonito que escuchas y ay, qué parábolas tan lindas y qué poema tan bonito el que me están diciendo acá, sino que evidentemente son palabras con poder, son palabras que rompen cadenas, son palabras que rompen cualquier estructura, te traen libertad, te traen sanidad, te transforman, y yo soy testimonio de eso. Entonces, ¿cómo no voy a creer si he visto la obra de Dios en mi vida? ¿Cómo no voy a creer si he comprobado una y otra vez en este tiempo que he profundizado más que cuando tengo alguna duda se me termina comprobando en la realidad con alguna situación? Hablo con una persona y me doy cuenta que evidentemente los frutos que Dios dice que pasan por alguna situación se cumplen. Entonces les comparto esto con muchísimo amor. Y para complementar ese punto que les dije, que esto me parece muy bonito, les voy a compartir esta palabra que dice: sigue pidiendo y recibirás lo que pides. Sigue buscando y encontrarás. Sigue llamando y la puerta se te abrirá. Pues todo el que pide recibe, todo el que busca encuentra, y a todo el que llama se le abrirá la puerta. Ustedes, los que son padres, y sus hijos les piden un pedazo de pan, ¿acaso les darían una piedra en su lugar? ¿O si les piden un pescado, les dan una serpiente? Claro que no. Así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará buenos regalos a quienes le pidan? Efectivamente, como yo percibo que Dios llegó a mi vida o se me presentó de manera más directa, fue porque a nivel muy inconsciente yo siempre me he sentido muy atraída hacia la búsqueda de la verdad, hacia encontrar el sentido de la vida, hacerme muchos cuestionamientos sobre todo lo que me rodea aquí en la tierra. Y yo venía como conectándome mucho más espiritualmente, sin embargo, una espiritualidad llena de muchas mentiras, todo este tema espiritual que ahorita vemos de, sí, terapias alternativas, que piensas que prendiendo el incienso y la velita pues ya estás conectado, todo el tema de conciencia que te dice vacíate, pues que tu mente no tenga ninguna información para que tú puedas ser, y todo eso es manipulación, no le creas a eso. Incluso me acuerdo que pasé varias pruebas porque fui donde una persona que me dijo, ay, no leas la Biblia, eso es puras mentiras. Siempre está como esa dualidad, esa guerra constante entre la verdad y la mentira. Sin embargo, algo me llamó a hacerlo, a profundizar más en esto, y genuinamente les he dicho que he encontrado. O sea, tanto que le he ido buscando, cada vez encuentro más y cada vez se te revelan más cosas, y es un proceso demasiado bonito. O sea, creo que les doy la certeza que no va a haber nada que les traiga más sentido a su realidad, a su existencia, a su vida, que más los ayude a vivir plenamente en la tierra con todas las situaciones que se nos presentan a diario, que sabemos que la vida tiene también sus retos, que conectarse con Dios y co-crear una relación bonita con Él, una relación de verdadera intimidad, no solamente buscarlo cuando lo necesitamos. Es riqueza verdadera. Y con esto cerramos
el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Recuerden seguirme en mis redes sociales @PowerSouls, en YouTube, en Spotify. Les seguiré compartiendo contenido muy valioso que se enriquecerá sus vidas de muchísimas maneras. Así que sin más, nos vemos el siguiente episodio.